En esta noche me acompaña en los controles el señor Joel Rivera, junto con su familia, y quien habla para ti, la doctora Amisaday Romero. Yo soy doctora en medicina. La ciencia no excluye a Dios. Mi misión es explicar la Biblia con ciencia. ¿Quién tiene la razón? Ese es el punto de esta noche. ¿Y de qué se trata la razón? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Y qué es la disyuntiva y el punto de partida de la mayoría de nuestras discusiones interpersonales? Yo tengo la razón, tú tienes la razón. Es el punto de discusión y lo fue, de muchos filósofos quienes definieron esta palabra y le pusieron un versus con la verdad. Tener la razón no es igual a decir una verdad. ¿Quién tiene la razón? Me fui de esta iglesia porque encontré muchos defectos, porque el pastor hace esto, o su familia es así, o no tienen esto que yo necesito, o no me entienden. Aquel hermano me hizo aquello, y muchos etcétera más que podemos observar dentro de nuestras iglesias y preguntando las razones por qué dejaste de ir a la iglesia, por qué ya no estás buscando al Señor, por qué te fuiste de la iglesia. Y en esa pregunta encontramos respuestas como estas que señalan defectos. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje muy icónico que en muchas predicaciones, muchos pastores han señalado. Es el mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje fue dado por el Señor Jesucristo a 7 iglesias de Asia Menor, que en ese momento eran iglesias físicas, las cuales instauraron los 12 apóstoles. Ellos eran los pastores, nada más y nada menos que los 12 apóstoles. Y esas iglesias fueron levantadas en ese momento como el boom del crecimiento del cristianismo posterior a la resurrección y partida del Señor Jesucristo a los cielos. Esas iglesias fueron las que el Señor, porque eran las que existían en ese momento, tomó y nombró en el libro de Apocalipsis, dándole un mensaje a cada una de ellas, como Dios, no como hombre, no como consejero, no como pastor, como Dios. Esas iglesias representan en el Apocalipsis la iglesia de Cristo, pues Él se tomó el tupé de decir, dile a mi iglesia, dile a la iglesia. Es decir, primero, que el Señor Jesucristo era el que estaba dando el mensaje a esas iglesias. Y segundo, que ellas representaban la iglesia de Jesucristo. De igual manera, hay una iglesia física que hoy representa en la tierra la iglesia de Cristo. Y todos tenemos un ideal de cómo es esa iglesia. Pero quiero que veas hoy cómo es la iglesia de Jesucristo. Y en Apocalipsis 2 y 3 nos encontramos el mensaje a las 7 iglesias. De boca del Señor Jesucristo dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no sabes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 puntos.
señaló ventajas, señaló defectos y dio una solución para esos defectos. La siguiente dice: escribí al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia pobre, sin embargo Dios pensaba que era rica, pero en el contexto físico tenía muchos defectos su pobreza. Y ya le voy a decir por qué tenía muchos defectos. Dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Esta era una iglesia perseguida, o sea que aparte de ser pobre, el entorno sí le veía defectos, porque la perseguía por esos defectos o porque no aceptaba su mensaje. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 3 aspectos a considerar en cada uno de estos mensajes que se repite como constante. Número 1, el Señor Jesús está hablando a su iglesia, a la iglesia de Cristo, la cual Él es la cabeza de ellas. Pero esa iglesia no es una iglesia perfecta. No era, no lo es. Tiene 7 iglesias diferentes, no una sola. Cada una tenía características totalmente distintas a la otra. Él decidió señalarle, primero, sus virtudes, segundo, sus defectos, pero le dio una solución a esos defectos. El mensaje que nos da el Señor Jesucristo es que Él, siendo Dios, teniendo la autoridad para elegir una iglesia perfecta, no la eligió. Teniendo la autoridad para juzgar a esa iglesia por sus errores, no la juzgó. Dios aceptó una iglesia así como te ha aceptado a ti y a mí, tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. No obstante, sin juzgarnos o condenarnos y aceptándonos como somos, nos dio una solución para esos defectos. ¡Wow! ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar a la iglesia de Cristo? ¿Quiénes somos tú y yo para ver sus defectos y ser jueces de ella? Si el Señor Jesucristo, quien es la cabeza, no lo hizo. Creo contundentemente que Dios nos dio un solo mandamiento, y es el de amar, perdonar y aceptar a nuestros hermanos. La razón es una palabra que viene derivada del latín ratio y significa cálculo, razón o razonamiento. Según Kant, que es un filósofo alemán, la razón es la facultad de formular principios en oposición al concepto de entendimiento. Asimismo, el filósofo Kant distingue entre razón teórica y razón práctica. La primera es la que usamos para la noción de la realidad y formar juicios sobre ellos. La segunda, la razón práctica, es la que está precedida por principios de tu conducta establecida. Y en este caso es la práctica de esas conductas. También Kant definió la razón como la capacidad del ser humano que nos permite justificar unos juicios en otros. Sin embargo, contrarrestando ese concepto está otro, la verdad. La verdad viene del latín veritas. Según William James, la verdad absoluta es aquella
que ninguna experiencia vendrá a alterar jamás. En ese punto ideal, siempre remoto, hacia el cual imaginamos que todas nuestras verdades convergerán algún día. La verdad absoluta, en definición, es aquella que nunca cambia, no varía en ninguna situación. Esto no es aplicable al hombre ni a nuestros pensamientos. Los filósofos han atribuido la verdad al contexto de la naturaleza, debido a que la naturaleza tiene mucha más estabilidad que otros fenómenos o otras circunstancias de nuestra vida o pensamientos, y según la filosofía, la verdad absoluta únicamente es atribuible a eventos de la naturaleza. Pero, ¿quién hizo la naturaleza? La naturaleza la hizo Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién tiene la razón? La razón es directamente proporcional a la realidad del hombre. Y como vimos el concepto de Kant y algunos otros, la razón engloba principios intrínsecos de cada persona, ideas intrínsecas, lo que tú por naturaleza has aprendido que es lo correcto. Sin embargo, eso no tiene que ver con la verdad. La verdad es algo inmutable, que no cambia. Nuestros pensamientos pueden cambiar. La forma en que percibimos lo que vemos de otras personas puede cambiar, pero Dios no cambia. Es decir, solo Él tiene en la potestad de sus manos el argumento de la verdad, pues todo lo que Él dice no cambia, es así como Él lo dice. Sin embargo, las cosas que observamos nosotros o vemos nosotros a nuestro juicio, lo hacemos. Y es el punto donde todo lo que vemos, todo lo que hemos vivido en contexto, en base a comentarios de la Iglesia de Cristo, cualquiera que haya sido ellos, o por qué no estás yendo a la iglesia, o por qué dejaste de ir a la iglesia, y me puedes argumentar muchos conceptos, seguramente puedes argumentar muchos defectos de la iglesia donde estabas o de la iglesia en la que estás, pero quiero decirte en esta noche, ¿quién tiene la razón? Ni tú ni yo tenemos la razón. Somos seres humanos que en base a nuestros conceptos juzgamos a los demás. Sin embargo, vemos un Dios que, teniendo enfrente de Él la potestad de tener una iglesia perfecta, te eligió a ti y me eligió a mí tal como somos. Y yo creo que según su palabra, cuando Él dice, el mandamiento más grande que nos dejó es amarnos unos a otros. Si solamente pudiéramos amar, si solamente pudiéramos perdonar, es más que suficiente. Creo que en este tiempo hace muchísima falta una iglesia que no solamente pueda expresar eso entre ellos, sino también hacia el exterior, hacia los demás. Y nosotros somos esa representación de Dios en esta tierra. Tú tienes la facultad de hacerlo por Dios y el don de Dios que no te va a faltar también para hacerlo. Si Dios te ha tocado la puerta de tu corazón y has atendido o no has atendido, si te fuiste de la iglesia por ver algún defecto, quiero decirte que Dios no lo vio cuando te escogió a ti y que de la misma manera podemos perdonar a los demás. Pero sobre todo, también podemos ser una iglesia unida. Esa iglesia que Dios quiere que seamos, donde Él nos da las soluciones para ser mejor, es el día de hoy en que podemos tomarlas para seguir adelante, para ser la iglesia que realmente ese Dios poderoso que nos eligió siendo pecadores y con todos los defectos que tenemos, los tropezones, las torpezas, Él nos ama. Que pases muy buenas noches. Este fue el programa ¿Quién tiene la razón? Espero que te haya gustado y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche por www.lavozdepuertorico.com. Un saludo a todos los que están viendo desde el Facebook. Dios les bendiga.